Hola clase, vamos a continuar con la geografía, el tema 2. En este punto nos quedamos en las unidades morfoestructurales o las diferentes unidades que salpican nuestra península y las islas. Había que tener muy claro dentro del relieve las unidades interiores y los rebordes montañosos y lo que eran las unidades exteriores. Y diferenciar después lo que son las cordilleras alpinas, las depresiones y también, obviamente, diferenciarlo de lo que son los macizos, ¿de acuerdo? Que veníamos señalando justamente aquí, ¿de acuerdo? El zócalo o la base de la meseta de materiales paleozoicos muy rígidos que se fractura y se van a crear los macizos antiguos. Algunos se cubren con materiales más nuevos, ¿de acuerdo? Pero otros obviamente no, y son los macizos como el macizo galaico o el sistema central. Las cuencas sedimentarias, que son las zonas más llanas y bajas que se recubrieron con materiales sedimentarios, porque obviamente se habían hundido y se rellenaron con material nuevo. Eh, Todo ello motivado por la orogenia alpina. Y después las cordilleras de plegamiento, que son los relieves montañosos que surgieron de materiales de fondo marino y son las típicas que conocemos como cordilleras alpinas. Y después hay otras cordilleras o cadenas de cobertera que surgen en el borde del zócalo y en esa zona donde existía una zona sedimentaria, la orogenia va a deformar todo, va a fracturar el zócalo, pliega la cobertera, con lo que se crea un relieve de tipo sajónico. Sobre material fracturado se instala material plegado y esas cordilleras aparecen en el borde de la meseta. Pero bueno, así tenemos la meseta norte, la meseta sur, los bordes macizo galaico o macizo galaico-leonés, cordillera cantábrica, sistema ibérico y Sierra Morena como las unidades que bordean la meseta y que fracturan la meseta en el interior del sistema central y los montes de Toledo. Las depresiones son las de los ríos Duero, Tajo y Guadiana. Y después ya tenemos las exteriores, que son estas de aquí y estas de aquí. Y obviamente ya el relieve insular, balear y canario. Si entramos directamente en la meseta, que es la que ordena el relieve, veremos que está en el centro peninsular y que se extiende hacia el oeste de la península ibérica, hacia Portugal, está ligeramente basculada, ya vimos que en el terciario se había inclinado suavemente hacia el Atlántico y es hacia donde se rehundía, por eso la plataforma continental era más grande en el Atlántico, en la zona portuguesa, que en el Mediterráneo, ya que todo ese terreno se había levantado. La altitud es mucha, en torno a una media de 600 metros, pero la meseta norte supera los 700 metros, llegando a crear, como se suele decir, la Castilla más llana de Valladolid, Salamanca y la Castilla más alta, que es la que bordea todo el borde oeste y el sur, que ocuparía las provincias más o menos de Burgos, Soria, Segovia y Ávila, que superan ampliamente los 900 metros. ¿De acuerdo? Esta meseta está partida por el sistema central y los montes de Toledo y sus materiales son silíceos, granitos, pizarras, cuarcitas y gneiss, ¿de acuerdo? Y después van a aparecer sedimentos que se cuelan en el terciario por aquel material que estaba al borde del zócalo y del cuaternario, por materiales arrastrados por ríos, fundamentalmente como arcillas, margas, yesos, arenas. Hoy nos podemos encontrar que el relieve es una penillanura en la zona occidental, que es esta zona que podéis ver, y un relieve horizontal o tabular de páramos y campiñas en la zona este,
y central, creándose en medio lo que son los tajos o arribes donde se encajan los grandes ríos. En este caso, sobre todo es destacable el Duero. ¿De acuerdo? Como podéis ver, la erosión del zócalo lo ha rebajado mucho, dejando una especie de llanura o penillanura, que no es precisamente porque el material sea blando, sino porque está muy arrasado. Y encima de en la zona que se rehundió un poco más por el hundimiento de la corteza terrestre, donde se depositaron los materiales blandos, nos da también terrenos llanos, pero en este caso son campiñas recorridas por ríos, con una cobertera encima más dura, que va a formar los páramos, generalmente de material calizo. Las unidades interiores van a ser el sistema central, las dos submesetas y los montes de Toledo. El sistema central, si nos acercamos a él, está formado por sierras que tienen, pues bueno, en torno a unos 500, 400, 500 kilómetros, con de 35 a 40 kilómetros de ancho, y que se alinean de oeste a este, y en su mitad oriental se gira ligeramente hacia el suroeste-noreste. Las sierras que destacan podemos coger desde la Sierra de Segovia, Sierra de Aillón, ¿de acuerdo? Somosierra, Guadarrama, Gredos y Gata, que son las sierras que la van a componer, ¿vale? Son zonas que se fragmentan del zócalo, ¿de acuerdo? Son los bloques elevados, mientras que las zonas más hundidas, los graben, eh, son las zonas que se recorren hoy por los que recorren ríos, está en la zona de valles, y todo esto ha sido originado, este hundimiento y esta elevación, por la orogenia o el plegamiento alpino. ¿De acuerdo? Entre unas y otras hay puertos o zonas más bajas que facilitan la comunicación, ya que obviamente parten las dos submesetas. El modelado típico es bien el típico del granito, o el producido por el glaciarismo en las zonas que son más altas de los 1500 metros, donde aparecen circos, restos de circos, obviamente, glaciares, y lagunas o ibones, lagunas glaciares. Quedan algunas torcas o navas en las zonas de material calcáreo y, pues bueno, zonas pantanosas que también podemos ver. Materiales: granito y pizarra, sobre todo. Destaca también algo de plata y estaño, pero bueno, granito y pizarra. Los montes de Toledo, el pico más alto es el pico Almanzor, que roza los 2600 metros. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver, obviamente, y aquí también lo podemos ver, el sistema central. Y podemos ver aquí fotografías sobre lo que es, pues bueno, Peña de Francia, Sierra de Gata, Sierra de Gredos, Guadarrama. Estos picos que sobresalen, que son los famosos galayos. Aquí el Almanzor con el ciclo de Gredos y los galayos, Galayo Mayor, y las lagunas o ibones glaciares. Puerto de Navacerrada y los montes de Toledo. Divide la meseta sur en dos partes, la depresión del Tajo y de Guadiana, que son las que dividen, creando unas dobles aguas. Es la parte del Zócalo, que se elevó durante la orogenia alpina también, aunque es obviamente más bajito que el sistema central, y por lo típico es un relieve que se ha erosionado, que ya es más redondeado, y el material es pizarra, que da algo de granito también, y cuarcitas sobre esas pizarras, en esas penillanuras que se van a dar sobre todo en esta zona de la meseta, y en la zona extremeña. Algunas elevaciones van a coronar con cuarcitas, esos montes isla, que es como se denominan, pues bueno, van a ser típicos en una zona realmente llana, ¿de acuerdo? Escasa elevación,
sin continuidad, morfología apalachiense, envejecida, ¿de acuerdo? La herciniana, y el pie de monte, depósitos de rañas o el resto de material caótico, piedras sueltas que se van acumulando. Tenemos la Sierra de San Mamede en Portugal, San Pedro, Montanche, las Villuercas y la Sierra de Altamira. Las altitudes 1000 metros menores que la del sistema central, a 1600 metros. Y aquí podemos ver pues unas imágenes donde vemos los crestones cuarcíticos, ¿de acuerdo? Y la submeseta, obviamente, la submeseta norte, que coincide con la cuenca del Duero, ¿de acuerdo? La cubeta del Zócalo paleozoico, que después se rellena de materiales, ¿vale? En principio el Zócalo tiene granitos y pizarras y después la cobertera de arcillas margas y calizas, ¿de acuerdo? Esto es lo que hemos visto sobre el Zócalo paleozoico, la penillanura, en la zona occidental y en la central y oriental, materiales terciarios que van a crear páramos y campiñas, ¿de acuerdo? Y es esta la estructura que veíamos antes aquí, ¿de acuerdo? Como sobresale el zócalo y crea la penillanura, mientras que la campiña nos aparece con materiales más blandos. Otro ejemplo, el relieve que nos vamos a encontrar visto en una simulación 3D, los cerros testigos, los páramos y las campiñas debajo, con los materiales dispuestos de forma horizontal. Esto es lo que podemos ver, la campiña y el páramo arriba. Esta vista, por ejemplo, de zonas de Guadalajara. La submeseta sur va desde el sistema central a Sierra Morena, ¿de acuerdo? Y lo parte en los montes de Toledo. En este caso, el zócalo sobresale mucho más, ¿de acuerdo? Se hundió por movimientos alpinos y después se rellenó de materiales sedimentarios, sobre todo cuaternarios, ya que el terciario se quedó muy cerquita de lo que es el sistema ibérico. Lo componen obviamente granitos y pizarras, sobre todo, ya veremos qué pizarras, pero bueno, la llanura no tiene tanta elevación como la submeseta norte, ¿de acuerdo? Y la recorre el Tajo y el Guadiana. Hay menos cobertera sedimentaria y aflora el zócalo, lo cual hace un terreno mucho menos fértil para plantar cualquier cosa que obviamente la meseta norte, ¿de acuerdo? Y va a aparecer un tipo de paisaje que es único, la verdad que es único en el mundo, aparece aquí en España, que es la dehesa. Un bosque abierto, muy abierto, ocupado sobre todo por encinas y alcornoques, que va a apoyar una cría de ganado, de pasto, y que, bueno, pues conocemos bien porque obviamente la bellota, que es el fruto de las quercetáceas, como la encina y como el alcornoque y como el roble, van a dar de comer especialmente a una cabaña porcina, que es la que va a criar en esas zonas, y también vacuna, importante. ¿De acuerdo? Hay algo de manifestación volcánica en el campo de Calatrava, pero bueno, muy antiguo, obviamente muy relíptico. Hay también, obviamente, fenómenos kársticos en la zona donde las calizas de la cobertera han pasado en la meseta, pero fundamentalmente son lo que va a destacar es el relieve paleozoico, de acuerdo a la penillanura, sobre todo en la zona de Castellana y Extremeña, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver el perfil, ¿de acuerdo? El sistema central, los montes de Toledo, la penillanura cacereña y la penillanura pacense de Badajoz, para aquellos que no dominen el gentilicio, ¿de acuerdo? La cuenca del Tajo y la de Guadalajara. Y el borde arrugado del zócalo de la meseta que da pie después ya al Valle del Guadalquivir más abajo. Aquí podemos ver el monte adhesado con esa penillanura ligeramente ondulada, muy levemente ondulada,
que es característico también de zonas salmantinas e incluso zamoranas. Pero bueno, que caracteriza a Extremadura, tanto Cáceres como Badajoz, sobre todo Cáceres. La meseta sur, las zonas del paisaje manchego, que tiene aquí las acumulaciones de piedras en las zonas altas del páramo donde predominan y donde se crean estos majanos o acumulaciones de piedras en zonas de cultivo, la penillanura extremeña, ¿de acuerdo? Y como vemos es un suelo de difícil cultivo, donde apenas crece la hierba para pasto y poco más. Y bueno, las zonas que sí que tuvieron esa cobertura de materiales terciarios y cuaternarios, pues no van a permitir la plantación de huertas. Por ejemplo, aquí en la Alcarria. ¿Vale? Y con esto terminamos esta explicación y lo dejamos para ver los rebordes montañosos de la meseta en una siguiente grabación.